Muchas gracias, diputado presidente. Tenemos 15 minutos cada diputado para hablar por el fondo de esta moción. Vamos a llevarlo suavecito. A ver si me regala por acá un poquito de agüita. Don Henry Mora, en su participación, en la última participación sobre el tema de Caño Blanco, hace una mención que me parece totalmente válida. Saca la Constitución, menciona el artículo 50 de la Constitución, habla de que es una injusticia, es inaceptable que una persona, un particular, le viole los derechos de propiedad a otras personas y que luego por negligencia del Estado esta situación se consolidara, el daño hacia esos particulares. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Eso es inaceptable. Para los liberales es absolutamente inaceptable. Nosotros, los liberales, manejamos muy bien el concepto de libertad con responsabilidad. Básicamente, cada quien, en el ámbito de su libre albedrío, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando asuma la responsabilidad de sus actos. Ese concepto de libertad con responsabilidad es central en la filosofía liberal, la filosofía libertaria. Y entonces, si alguien le hace daño a otra persona, tiene que pagarlo. El Código Civil lo establece. El que hace daño a otra persona tiene que asumir las consecuencias de ese daño. Entonces, este tema es un tema central. Sin embargo, donde falla la argumentación del diputado Henry Mora es básicamente donde falta la determinación del daño. ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué les afectaron? ¿Cuánto de su territorio, de su terreno fue afectado? ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponde al Estado y a cuál funcionario público? ¿Es responsabilidad total del Estado o había responsabilidad del particular? Y todo eso, en un Estado de Derecho, lo definen el Poder Judicial. Pero estamos viendo algo sintomático y que me preocupa en la argumentación de don Henry Mora, porque lo vinculo con algo que don Antonio Álvarez de Santi ha estado mencionando en las últimas semanas en un debate que ha tenido con la diputada Patricia Mora Castellanos, y es esa disposición que tienen algunos actores políticos a prescindir del Poder Judicial para determinar las responsabilidades, el monto de la responsabilidad, quién es la persona responsable, etcétera. Ya lo vimos en el tema del fraude fiscal. Hay diputados, donde está incluido don Henry Mora y los diputados del Frente Amplio, que quieren y están totalmente convencidos de que hay que darle las facultades a la administración tributaria para poder embargar administrativamente, para poder ejecutar administrativamente sin la participación del Poder Judicial. Pero también no solo tienen esa disposición en el caso del Ministerio de Hacienda y el fraude fiscal, dándole esas armas a la administración tributaria, sino que también quieren darle esas mismas facultades a la Caja Costarricense del Seguro Social. Mediante el proyecto de ley de fortalecimiento de la gestión cobratoria de la Caja, también quieren darle las facultades a la Caja Costarricense del Seguro Social de hacer cobros administrativos sin la participación del Poder Judicial. Y lo vemos en la argumentación de don Henry Mora ahora, cuando dice: hubo una injusticia, un particular dañó estas propiedades, hay aparentemente una negligencia del Estado y entonces vamos a incorporar una partida para comprar esa finca a las personas afectadas. Y el Poder Judicial, me pregunto yo, ¿a dónde está el Poder Judicial para determinar cuál fue la afectación que recibieron estas personas producto de los actos de este particular? ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponde a ese particular? ¿Por qué no se le está cobrando al particular el daño que le hizo a los otros 53 finqueros? ¿Es la totalidad de las fincas afectada o es una parte? Se hablan de unas deudas de 300 millones de colones que van a perder la finca por las deudas de los 300 millones de colones. ¿No hubiera salido más barato darles 300 millones de colones de limas para que pagaran las deudas y así ahorrarnos todos los costarricenses 7,000 millones de colones? Vean ustedes cómo el argumento del diputado Henry Mora no se sostiene por esa razón, porque le falta esa segunda pata.
Y la segunda parte de su argumentación es cuando entra en el Estado de Derecho la participación de un poder independiente al Poder Ejecutivo para la determinación de las responsabilidades. En otros países, y lamentablemente en el vecindario nuestro, en América Latina, tenemos algunos donde la división de poderes se ha ido diluyendo y cada vez hay más concentración de poderes. Y entonces quien detenta el poder desde el Ejecutivo, de alguna manera controla el legislativo y controla el judicial. Bueno, pareciera que ese modelo es un modelo que definitivamente es el que quiere que el Frente Amplio que se aplique en Costa Rica. Pero también me extraña que el expresidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, de alguna manera esté respaldando esa visión, dejando por fuera a los tribunales de justicia, que son los que tienen que determinar cuál es el monto de la afectación, el área afectada, a quiénes se les está afectando, a dónde están los planos catastrados, etcétera. Eso en relación con la participación de don Henry Mora en su participación anterior. Sobre este tema de los cobros administrativos, tanto a nivel del Ministerio de Hacienda como a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, si a eso le sumamos la pretensión de cambiar las normas que rigen hoy el urbanismo en Costa Rica mediante ese reglamento que dichosamente y por presión de nosotros se sacó de circulación, ese reglamento salido de la cabeza de Sonia Montero y Jessica Martínez en el INBU, un reglamento de urbanismo y fraccionamientos que iba a afectar seriamente a los desarrolladores inmobiliarios, y no solo a los desarrolladores, a las personas que iban a comprar casa o lote, porque esa casa o lote o condominio iba a salir más caro si ese reglamento eventualmente se hubiera puesto en ejecución. Pero vemos una especie de propensión a violentar los derechos de propiedad. Vemos con la ley Mordaza una disposición a atentar contra la libertad de prensa y libertad de expresión. Vemos por otro lado la otra intentona de llegar y hacer cobros administrativos, tributación directa y la Caja Costarricense del Seguro Social sin la participación de el Poder Judicial. Vamos dándonos cuenta que el entorno para atraer capital a Costa Rica y motivar a las personas a invertir en Costa Rica no es el mejor, porque cualquier persona que tiene un dinero y dice voy a considerar hacer una inversión en Costa Rica para recuperar esa inversión a mediano o largo plazo, tener una utilidad sobre esa inversión, generar puestos de trabajo, cuando se da cuenta de cuál es la pretensión del grupo hoy gobernando, del grupo hoy liderando el Poder Ejecutivo y de sus socios estratégicos en el Frente Amplio, bueno, cuando las personas se dan cuenta de eso, dicen yo en ese país no invierto, y si tengo una inversión en Costa Rica no la amplío porque hay gran incertidumbre en relación al futuro. Son 3 años que faltan de esta administración. A eso súmele un 19% de incremento en el presupuesto del año pasado con respecto a lo que tenemos hoy. A eso súmele un incremento en los salarios del sector público a mediados del año en el doble de la inflación. A eso súmele el levantamiento del veto al Código Procesal Laboral. Señorías, en esas condiciones, con ese clima de negocios, con ese clima para hacer inversiones en el país, bueno, obviamente no estamos en las mejores condiciones para que el presidente salga fuera del país, las semanas que pasa fuera del país, tratando de convencer a alguien de venir a invertir a Costa Rica. El presidente, en lugar de andar viajando, tratando de convencer a la gente de venir a invertir en Costa Rica, debiera dedicar esas horas, ese tiempo, ese esfuerzo, esas energías a mejorar el entorno en Costa Rica para hacer negocios, el clima en Costa Rica para hacer negocios. Debería estar de la mano con la gente de acueductos y alcantarillados para ver cómo mejora rápidamente la inversión en extracción de agua para Guanacaste. Que dicho sea paso, y un gran paréntesis sobre este tema a propósito de la ley de maltrato animal. Yo cuando en algún momento se comentaba sobre esa ley, hay una parte que hablaba del daño o de la conducta sancionada de no alimentar
a los animales o de no darles agua a los animales. Cuidado con lo de Guanacaste, porque uno hilando delgado uno podría decir cuál es la responsabilidad del dueño de ese ganado que se deja fallecer, que se deja en los potreros. Tiene esa persona la responsabilidad de ver cómo consigue agua para llevar, alimentar y abrevar a ese ganado. Tiene ese propietario de esas cabezas de ganado la obligación de conseguir alimentos en silos, en pacas para llevársela al ganado. Bueno, aquí hay todo un tema también. Nuevamente, lo tiro como un paréntesis que nos debe llevar a la reflexión en torno a lo que está redactando la Comisión de Ambiente sobre la nueva versión del proyecto de maltrato animal. Cierro ese paréntesis y sigo hablando del tema del clima de inversiones en Costa Rica. Ya les mencioné diferentes aspectos: cobros administrativos, tributación directa y la caja, reglamento de fraccionamientos violentando los derechos de propiedad, levantamiento al veto del Código Procesal Laboral, un presupuesto desfinanciado, incrementando el gasto público desmedidamente, incremento a los salarios de los de todos los funcionarios públicos en el doble de la inflación, violación a los derechos de propiedad, no solo por el tema del fraccionamiento, del reglamento de fraccionamiento, sino lo que está pasando en Milla Fronteriza, donde hoy la diputada Araceli Segura nos ha traído la información a todos nosotros de que ya hay órdenes de desalojo en la zona de Tablillas, en la zona de Los Chiles, a personas que están en la Milla Fronteriza. Eso afecta también el clima de inversiones, la seguridad jurídica necesaria para generar puestos de trabajo. Y es que sin seguridad jurídica, con un clima de inversiones hostil, la gente no invierte. Y si la gente no invierte, no hay empleos. No en vano, este último año se han perdido muchos más puestos de trabajo que los que se han creado. No en vano, la economía informal ha aumentado dramáticamente en esta administración de Luis Guillermo Solís Rivera. No en vano, más de 1 millón de personas trabajan hoy en la informalidad, que dicho sea de paso, el proyecto que impulsa el Frente Amplio con el Partido de Acción Ciudadana del fortalecimiento de la gestión cobratoria de la caja, ese proyecto termina de liquidar a todos los trabajadores independientes, a esos que se encuentran hoy trabajando en la informalidad. Más de 1 millón de personas serían afectadas si ese proyecto de ley, el del fortalecimiento de la gestión cobratoria de la caja, se aprueba. Vean ustedes lo serio, vean ustedes con lo que estamos lidiando. Por eso es que la Asamblea Legislativa tiene que poner su grano de arena a la hora de construir confianza para que la gente invierta. Y por eso el presidente Luis Guillermo Solís debió haber salido de inmediato a decir: el reglamento de fraccionamiento del INBU no va. Y de una vez, ¿quiénes son los ideólogos que estuvieron detrás de eso? Son fulano y sutano, quedan fuera de la institución. De ahí que también el presidente de la República rápidamente tiene que meterse en el proyecto de ley del fortalecimiento de la gestión cobratoria de la caja, llegar y decir: ese proyecto la bancada oficialista no lo apoya, y hace un llamado a las bancadas de esta Asamblea Legislativa para decir: ese proyecto no se debe aprobar. El proyecto de darle atribuciones a la tributación directa o a la Caja Costarricense del Seguro Social para hacer cobros administrativos sin la participación de los tribunales, eso no va. Un presidente que quiera mejorar el clima de inversión tiene que hacer eso, en lugar de andar fuera del país tratando de convencer a alguien para venir a invertir en un país donde el clima de inversión todos los días se deteriora. Con proyectos como esos que les menciono, señorías, esos proyectos ahuyentan la inversión. No sé cuántos de ustedes han estado del lado del sector productivo. No sé cuántos de ustedes saben lo que sufre una persona para montar un microemprendimiento en Costa Rica. No sé cuántos de ustedes saben lo que es pagar la póliza de riesgo del trabajo en el INSS, la planilla inclusive por el monto que dice la Caja Costarricense del Seguro Social. Ustedes pueden contratar a una persona un cuarto de tiempo, van a la caja y la caja le dice: no le acepto un cuarto de tiempo. Esa persona tiene que asegurarla por el tiempo completo y por este monto. Esas personas, esos pequeños emprendimientos no pueden arrancar cuando usted tiene esa política voraz de la Caja Costarricense del Seguro Social afectando a los pequeños emprendimientos en Costa Rica. Todo eso tiene que modificarse si queremos generar los puestos de trabajo que necesita Costa Rica. Estamos lejísimos de crear las condiciones para que en Costa Rica todos encuentren un empleo digno, un empleo con salarios crecientes. Eso no lo tenemos hoy.
Así que sirva también esta participación como llamada de atención a propósito de esta aprobación que vamos a hacer el día de hoy de esta modificación al presupuesto ordinario para este año, sobre la necesidad que tenemos nosotros como primer poder de la República de crear las condiciones en Costa Rica, contribuir nosotros con legislación que le dé certeza, seguridad, certidumbre y que aleje todas esas amenazas que hay sobre el sector productivo. Muchas gracias, señorías.